El GES nació para garantizar atención en plazos legales. Sin embargo, hoy existen más de 76.000 garantías retrasadas en Chile. La pregunta no es qué es el GES, sino si realmente está funcionando cuando más se necesita. Hoy en el Radar Social vamos a analizar qué está pasando, por qué ocurre y qué significa esto para ti. Este es el primero de una serie de videos en los cuales veremos qué tan sana está la salud en Chile. Y para lograr este análisis profundo, hoy vamos a desglosar una paradoja verdaderamente fascinante. Nos basamos en un documento exhaustivo que se llama Evolución y Perspectivas del Sistema de Garantías Explícitas en Salud, GES, en Chile 2025-2030. Claro. Lo que tenemos sobre la mesa es esencialmente la historia de cómo la política de salud más exitosa del país en las últimas 2 décadas se encuentra hoy en una encrucijada crítica. Absolutamente crítica. Así es, estamos viendo un choque frontal entre logros históricos innegables por un lado y listas de espera que rompen récords por el otro. Todo esto en medio de una crisis financiera muy profunda. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque para entender la dimensión real de la crisis actual, necesitamos viajar un poco en el tiempo. Hay que entender qué hizo que este sistema fuera tan revolucionario cuando nació allá por el año 2004. El famoso Plan Auge. Exacto. Todos lo conocían como el Plan Auge en ese entonces. Y representó un cambio de paradigma total. Totalmente. Fíjate que, antes de esa ley, la atención médica en el sistema público funcionaba bajo la cruda lógica de según disponibilidad. Claro, lo que hubiera. Básicamente, si el hospital tenía recursos, si había camas, si el especialista estaba de turno, el paciente recibía atención. Si no, la única opción era sentarse a esperar. Y esperar indefinidamente, en muchos casos. Exactamente. Pero esta política cambió eso por completo, al convertir la salud en un derecho exigible por ley. Esa es la clave. Dejó de ser un favor administrativo o un golpe de suerte para convertirse en una obligación legal e ineludible del Estado y de las aseguradoras privadas. Esa es la distinción vital. Ya no dependía de la buena voluntad del sistema. Y esa arquitectura legal, que sigue vigente hoy, se sostiene sobre 4 pilares fundamentales. A ver, desglosémoslos. Sí, son 4 garantías que cambian las reglas del juego. La primera es el acceso. Esto significa que existe universalidad para ingresar al sistema, sin discriminación, siempre y cuando el diagnóstico esté en la lista claro. Claro, en la lista de patologías cubiertas. Exacto. La segunda, y quizás la más crítica hoy por hoy, es la oportunidad. Los tiempos. ¿Los tiempos? Así es. Esto establece plazos máximos legales que están medidos en días exactos, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Y si no cumplen, hay consecuencias. Así es. Si el sistema no cumple en ese tiempo límite, el paciente tiene el derecho absoluto de exigir un segundo prestador de salud. Y las otras 2 garantías tienen que ver con el bolsillo y con la tranquilidad médica, ¿no? Sí, tal cual. La tercera es la protección financiera. Está diseñada para evitar que una enfermedad arrastre a una familia entera a la bancarrota. Que era algo súper común. Demasiado común. En FONASA, que es el fondo estatal que cubre a la inmensa mayoría de la población, esto ha evolucionado hasta llegar al copago cero. O sea, gratuidad total. Gratuidad total en la red pública. Por otro lado, en las ISAPRES, las aseguradoras privadas, la ley asegura un tope máximo de copago del 20%. Y finalmente, el cuarto pilar es la calidad, que exige de forma irrenunciable que todos los centros de salud y los profesionales estén acreditados. Es una estructura sumamente sólida en el papel. Muy sólida. Y hay que decirlo, los datos de éxito para celebrar son impresionantes. Como investigadora, cuando una revisa las cifras históricas, entiende por qué ha sido una política tan defendida. Sí, los números hablan por sí solos. El catálogo original empezó con apenas 25 patologías. Hoy ya ofrece cobertura para 90. Es un salto enorme. Pero lo que realmente impacta no es la cantidad de enfermedades, sino la reducción drástica de la mortalidad. Que es el objetivo final, salvar vidas. Exacto. Repasemos esos números, porque son un triunfo total. 78% menos en muertes por complicaciones de hipertensión. Es altísimo. 39% menos de mortalidad en infartos. Y un 38% menos en casos de cáncer cervicouterino.
Son cifras que salvan vidas a una escala masiva, literalmente. El impacto acumulado de tener a la población bajo tratamiento garantizado es tan profundo que ha empujado las estadísticas demográficas nacionales. Ese es el punto que más me asombró. La esperanza de vida en Chile llegó a los 81,6 años. Es un número de primer mundo. Para dar perspectiva a nuestra comunidad, ese número supera el promedio de los países de la OCDE, y incluso sitúa al país por encima de Alemania y el Reino Unido. Lo fascinante aquí es cómo el GES ha tenido que mutar. Ha tenido que estirarse para reflejar la nueva realidad del Chile moderno. Claro, porque las enfermedades cambian. Exacto. A esto se le llama transición epidemiológica. Hace 50 años se peleaba contra infecciones y desnutrición. Hoy, la batalla es contra enfermedades crónicas, cánceres muy complejos. Y ojo con esto, una crisis inmensa de salud mental. Especialmente pospandemia. Así es, si observamos el decreto reciente para 2025 a 2028, vemos adiciones críticas. Por ejemplo, se añadió la hospitalización para menores de 15 años con depresión grave. Un tema súper necesario. Vital, también tratamiento farmacológico posterior al alta para pacientes con cirrosis y programas contra el tabaquismo. El sistema intenta adaptarse a la carga real de la población. Aquí es donde se pone realmente interesante y donde la historia da un giro preocupante. Así es. Porque a pesar de estos logros y nuevas inclusiones, el sistema enfrenta un cuello de botella monumental en la vida real. Monumental es la palabra correcta. Las estadísticas oficiales muestran que el cumplimiento nacional de esta ley es del 93,3%. Que suena increíble. Suena una nota casi perfecta en un examen, ¿verdad? Claro, uno dice, estamos excelente. Pero ese 6,7% restante equivale a una tragedia. Hay casi 77,000 garantías retrasadas. Y eso es solo al primer trimestre de 2025. 77,000 personas con patologías graves cuyo plazo legal ya se venció. La alarma sonó y siguen en una sala de espera. Es durísimo. ¿Cómo llegamos a este nivel de saturación? Cuando analizamos la demografía y la clínica detrás de esos retrasos, el panorama revela grietas estructurales graves. Primero, hay una brecha de género innegable. El 60,2% de estos retrasos afectan directamente a mujeres. Es una mayoría clara. Y luego hay casos específicos que paralizan la red pública. El mejor ejemplo es la diabetes tipo 2. ¿Y por qué la diabetes específicamente? Digo, falta insulina en los hospitales. Es una buena pregunta, porque uno asumiría que falta el medicamento. Pero no. La diabetes tipo 2 concentra el 19% de todas las demoras a nivel nacional por un examen en particular. ¿Cuál examen? El famoso fondo de ojo. Ah, claro, para la visión. Exacto. Es crucial para evitar que los pacientes con diabetes pierdan la vista. El problema técnico es que requiere dilatar la pupila, equipos oftalmológicos especializados y un médico especialista que interprete las imágenes. ¿Y no hay suficientes? La red oftalmológica simplemente no tiene la capacidad instalada para absorber esa demanda. Es como prometerle a toda una ciudad un viaje en tren bala, pero tener solo 2 vagones. Es una gran analogía. Exactamente eso pasa. Y me imagino que con enfermedades más severas esto se vuelve letal. En la investigación leí sobre el impacto en pacientes oncológicos. Sí, ahí el retraso se paga con vidas. En la urgencia oncológica, la situación es crítica. Las demoras en confirmar diagnósticos para cáncer de pulmón, gástrico y colorectal tienen impacto directo en la supervivencia. Sobre todo en regiones, ¿no? Especialmente en el sur del país. La falta de especialistas oncológicos hace que los tiempos del GES sean imposibles de cumplir en muchos hospitales. Y detrás de este cuello de botella humano hay un agujero negro financiero. Y aquí los números te hacen explotar la cabeza. Hay un análisis de la Universidad Andrés Bello de 2025 que es insólito. A ver. Imagina que a tu auto le pones un 84% más de combustible durante una década. ¿Ya? Pero de alguna manera corre un 3,8% más lento cada año. Es absurdo. Eso es exactamente lo que pasa con el presupuesto de salud. En 10 años, el financiamiento estatal creció 84%. Hay mucha más plata en la mesa. Sí. Sin embargo, la eficiencia cayó un 3,8% anual. Gastamos más, pero resolvemos menos. Y esa caída en la productividad explica la enorme deuda hospitalaria. Hoy supera los 450 millones de dólares. Es una locura. El sistema quema recursos sin atender a más pacientes.
Pensemos en el Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso. El caso emblemático. Sí, a principios de año ya se había gastado prácticamente todo su presupuesto anual. Hay un descalce constante entre el dinero que entra y la salud que se entrega. Es insostenible. Y si conectamos esto con el panorama general, llegamos al efecto secundario más doloroso e invisible de esta política, el llamado efecto desplazamiento. El lado B del sistema. Exacto. Claro, el famoso concepto de las listas NOGES. Es una analogía dura, pero es como si en el hospital existiera un carril VIP dictado por ley. Tal cual. Si tu enfermedad está en las 90 afortunadas, entras a ese carril rápido, pero todos los demás, los que no están en el catálogo, van por un camino de tierra lleno de baches que se hace cada vez más largo. Y es un camino muy largo. Como el GES obliga a los directivos bajo amenaza de sanciones, ellos priorizan ciegamente las patologías GES. Es instinto de supervivencia burocrática. Exactamente, pero al hacerlo envían al final de la fila a cualquier persona con una enfermedad no GES. Para el 2025 hay 2,4 millones de personas esperando atención por enfermedades no GES. ¿2,4 millones? Incluyendo más de 421,000 personas esperando una cirugía. Es prácticamente la población de una ciudad capital entera, esperando. Así es. Y sí, la investigación señala que el tiempo de espera bajó de 661 días a 299 días en 2025. Es un avance matemático. Pero la tragedia humana persiste. Hay un dato devastador en el reporte. ¿Cuánta gente falleció estando en esta lista alterna? Solo en 2023, más de 35,000 personas fallecieron mientras estaban en la lista no GES. 35,000. No todas por la causa por la que esperaban, claro, pero refleja a decenas de miles que murieron esperando que el sistema les abriera la puerta. Es un estadio de fútbol completo. Y lo que hace esto aún más difícil de digerir es lo que descubrió la Cámara de Diputados en 2025. Las auditorías. Sí, sobre cómo se gestionaba esta lista. Encontraron un nivel de negligencia interna que dinamita la confianza. Las auditorías al sistema SICTE revelaron irregularidades inexcusables, no solo inconsistencias masivas, sino tratos preferenciales comprobados. Los saltos de fila. Exacto. En recintos como el Hospital Sotero del Río y el de la Florida, funcionarios y familiares se saltaban la fila rutinariamente. Pasando por encima de gente que llevaba años. Sí, y está el hallazgo más oscuro. El tema de los fallecidos. Encontraron que el sistema tardaba años en actualizar que un paciente había fallecido. Registros de gente dada de baja por fallecimiento años después de su muerte real. Ni los servicios de Internet son tan lentos. Es una desconexión total con la realidad. Es el síntoma de una burocracia que perdió de vista el objetivo clínico. Y esto plantea una pregunta importante sobre la sostenibilidad del ecosistema nacional de salud. Porque todo está conectado. Claro. Mientras FONASA lidia con este colapso, en el sector privado de las ISAPRES se desató un terremoto. Y en salud, cuando el sector privado se resfría, el público termina con neumonía. Para quienes nos escuchan y no conocen el detalle legal, hay que resumir esto de forma sencilla. La Corte Suprema emitió fallos que obligaron a las ISAPRES a devolver cobros excesivos. Fallos históricos. Esto provocó un terremoto financiero gigantesco. Vimos una ola de pacientes abandonando el sistema privado. ¿De cuántas personas hablamos? Hablamos de una migración sin precedentes. Más de 800,000 personas pasaron de ISAPRES a FONASA entre 2020 y 2025. Es muchísima gente. Y el ritmo se aceleró. Solo entre junio de 2024 y marzo de 2025 migraron 150,000 personas. En 9 meses. Toda esa población llega de golpe a saturar una red pública que ya estaba trabajando por encima de su límite. Y frente a esta crisis de liquidez, la autoridad estatal se puso muchísimo más estricta. De hecho, para fijar la famosa prima GES. Que es el cobro extra por garantizar el plan. Exacto. Para el periodo 2025 a 2028, la superintendencia hizo algo inédito. Una revisión peso a peso. Auditaron de manera microscópica los costos de las aseguradoras para evitar que usaran esta prima como un salvavidas encubierto. Esa fiscalización era vital, pero no resuelve otro gran flanco: la calidad percibido por el usuario. Hay una inercia administrativa profunda. Los reclamos. Sí, a inicios de 2025 hubo más de 100,000 reclamos formales de pacientes de alto costo, un crecimiento del 27,6%. ¿Y la queja principal cuál es? Los medicamentos.
Las canastas del GES muchas veces incluyen fármacos bioequivalentes antiguos. Las agrupaciones denuncian que generan más efectos secundarios o recaídas frente a tratamientos innovadores. Ese punto es desolador. El avance médico mundial va a la velocidad de la luz, pero nuestra burocracia va en cámara lenta. Totalmente. Hay protocolos médicos en el GES que no han tenido modificaciones sustanciales en casi 20 años, Es muchísimo tiempo en medicina. especialmente en rutas oncológicas o VIH. Las nuevas terapias harían una diferencia abismal, pero el sistema tarda años en incorporarlas porque la evaluación es súper lenta. La innovación va por ascensor y el decreto por escalera. Exactamente. Por eso, hacia el ciclo 2026-2030, hay consenso en que el enfoque tiene que cambiar radicalmente. En marzo de 2026, asume la nueva ministra de Salud, la doctora Mai Chomali. Y el panorama que recibe exige acciones drásticas. Sí. La estrategia central que están diseñando es muy agresiva. Declarar una emergencia sanitaria nacional. Suena a medida de guerra total. En términos burocráticos, lo es. Pero, ¿qué significa esto en la práctica para un consultorio o un hospital? Significa usar facultades extraordinarias para saltarse la burocracia tradicional. El Estado podrá comprar servicios directos al sector privado de forma más rápida para resolver esas 77,000 garantías retrasadas. Y atacar la lista no GES también. Claro. Además, el plan contempla un uso masivo de telemedicina y fortalecer la atención primaria universal. Los consultorios de barrio. Exacto. La idea es que los problemas menores se resuelvan rápido ahí, antes de que el paciente se agrave y sature un hospital. Y las metas del plan 2022-26 son súper concretas. Buscan lograr que haya menos de 10 quirófanos sin usar en horario hábil en todo el país. Exprimir la capacidad instalada. Claro, creando estos centros de responsabilidad quirúrgica enfocados solo en operar. También quieren aumentar un 30% las consultas médicas nuevas. Son metas ambiciosas. Y hay algo que suena a ciencia ficción, pero es indispensable: la creación de un portal del paciente 100% digital. Eso cambiaría las reglas del juego. Imagínate ingresar con tu documento y ver con transparencia tu lugar exacto en la lista de espera, sin el terror de que tu carpeta se perdió en un archivo. Son iniciativas urgentes para modernizar la gestión, porque, como dijimos, la plata está. El financiamiento aumentó. El problema es cómo se administra, se audita y se invierte para generar atenciones reales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de repasar toda esta información, la crisis, los datos, ¿dónde quedamos parados? Quedamos ante una conclusión inevitable. El plan original es un triunfo innegable en la reducción de mortalidad y protección financiera. Cambió la historia de la salud en Chile. Definitivamente. Pero su gobernanza actual es frágil. La inercia técnica y la ceguera sistemática ante los 2 millones de la lista no GES amenazan su viabilidad al 2030. Hay que reestructurar. Se requiere transformar a FONASA en un comprador inteligente, que pague a los hospitales por resultados efectivos de salud, no solo por procedimientos anotados en un papel. Y se necesita una superintendencia técnica y completamente independiente de la política de turno. Es un desafío monumental de gestión y de empatía institucional. Y antes de cerrar este profundo análisis, quiero dejar un pensamiento provocador para nuestra comunidad. A ver. Es algo para reflexionar sobre cómo diseñamos las reglas de nuestra sociedad. Cuando el acceso a la salud se garantiza por ley, en un mundo donde los recursos médicos y los hospitales siempre van a ser finitos, ¿estamos realmente multiplicando la capacidad de atención o simplemente estamos reescribiendo las reglas de quién tiene derecho a saltarse la fila? Te invitamos a unirte a la comunidad y a seguirnos para nuestra próxima investigación.